Increíble defensa del amor, millonario lucha por su criada, su verdad fue expuesta y transformada. Alejandro, un joven millonario de 30 años, contemplaba la vida desde la altura de su majestuosa mansión en el centro de Guadalajara. Las paredes de su hogar estaban impregnadas de tradición y la presión de su familia se sentía como un peso inquebrantable. Desde niño, le habían enseñado a ser un líder exitoso, a seguir los pasos de su linaje, y sin embargo, había algo en su interior que clamaba por libertad, por autenticidad. La mirada crítica de la alta sociedad lo cercaba como un manto pesado, y cada sonrisa forzada en las fiestas familiares le recordaba el precio de su herencia. Sofía llegó a su vida como un destello en la oscuridad. Su nueva criada, una mujer de espíritu indomable y talento artístico, iluminaba cada rincón gris de la mansión. Cada vez que ella pintaba, el aire se llenaba de un brillo que contrastaba profundamente con la rutina despiadada que lo rodeaba. Atraído por su ingenio, Alejandro comenzaba a cuestionar su propio destino. ¿Cómo era posible que una empleada lo hiciera sentir tan vivo? Pero rápidamente se reprimió, convencido de que los sentimientos que empezaban a brotar dentro de él eran solo un capricho, una traición a sus valores familiares. La angustia se acumulaba en su pecho como un volcán a punto de estallar. Se encontraba atrapado entre el deber y el deseo, revisando sus emociones en cada conversación con su familia. La lealtad a su linaje lo perseguía en cada rincón, mientras que su corazón comenzaba a latir al unísono con el arte que Sofía traía a su vida. Pero, ¿podía permitir que su amor por ella floreciera en un entorno tan hostil? La idea de desafiar las expectativas de su familia lo llenaba de pánico. ¿Qué pasaría si se enteraban? El murmullo de los rumores y el juicio de la élite jalisciense acechaban como sombras, esperando a caiga. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión escaló cuando una sombra oscura se cernió sobre Sofía. Fue acusada de robar una pintura valiosa de la galería familiar, un acto que podría destruir no solo su reputación, sino también su espíritu. Alejandro sintió un torrente de emociones desgarradoras. La injusticia pulsaba en sus venas, y el conocimiento de su amor por ella se convirtió en un faro en medio de la tormenta. ¿Cómo podía ser que la persona que había traído color a su mundo fuera ahora vista como una criminal? Su mente estaba en un torbellino. No solo debía decidir si apoyar a Sofía, sino que enfrentaba el profundo abismo entre los valores que había heredado y los que ahora anhelaba. En esa vorágine de sentimientos, recuerda a su abuelo, un anciano artista que había vivido y luchado con dignidad, a pesar de ser ignorado por la alta sociedad. La lucha entre amor y deber le devoraba las entrañas. Y mientras el tiempo pasaba y la injusticia seguía su curso, Alejandro se encontraba al borde de una elección monumental: seguir el legado que le habían dejado o abrazar una verdad que lo liberaría. La presión se intensificaba y la realidad que conocía comenzaba a desmoronarse a su alrededor. ¿Podría realmente desafiar su linaje por amor? La decisión que lo esperaba no solo cambiaría su destino, sino también el de Sofía, cuya vida pendía de un hilo. La incertidumbre lo aplastaba, y la pregunta ¿qué eres realmente dispuesto a perder por amor? Resonaba en su mente con una claridad desgarradora. La noche se cernía sobre Guadalajara, y con ella, una pesada marea de incertidumbre envolvía a Alejandro. Se sentó en su oficina, un espacio que una vez fue un refugio, pero que ahora le parecían las paredes de una prisión. Las sombras se alargaban, reflejando su propio dilema interno. La acusación sobre Sofía lo había dejado desgarrado entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. El nombre de la mujer que amaba lo llamaba con una intensidad que lo aturdía. Despertó un día sintiéndose agotado, no tanto por el cansancio físico, sino por la tormenta emocional que había estado lidiando. Las preguntas lo asediaban: ¿realmente la había apoyado? ¿O había permanecido inmóvil, observando cómo se desmoronaba su mundo? Necesitaba actuar,
pero en el silencio de su mente, los ecos de la tradición familiar resonaban con fuerza. La palabra familia pesaba como una cadena que lo mantenía atado a expectativas que ya no resonaban con su ser. Con la mente despejada, Alejandro decidió que debía enfrentarse a la injusticia. Había pasado demasiado tiempo en el papel de espectador, y el destino de Sofía estaba a un paso de la condena. La idea de confrontar a su familia lo paralizaba, pero al mismo tiempo lo empoderaba. ¿No había sido siempre él quien llevó el peso del legado? Este podía ser el momento de redefinir su historia, su verdad. Su determinación se intensificó mientras se imaginaba enfrentando a su padre, ese hombre que representaba las tradiciones inquebrantables que nunca pudo resentir del todo, y su madre, cuya aprobación siempre había buscado. Se dio cuenta de que no solo los desafiaba a ellos, sino a todo lo que había considerado su identidad. Esa parte de sí mismo que había intentado silenciar, la que respiraba con cada trazo de Sofía, despertaba con cada latido. Con cada paso que daba hacia su familia, la ansiedad se transformaba en decisión. Fue a su estudio, lugar donde todos los retratos familiares colgaban como testigos silenciosos de un pasado glorificado, y sintió que la mirada de esos cuadros lo atravesaba. La presión de ser el hijo perfecto, el heredero intachable, comenzaba a desvanecerse, sustituyéndose por la urgencia de hacer lo correcto. Estaba dispuesto a enfrentarse a las consecuencias. Su corazón latía con fuerza al llegar al salón principal, donde su padre leía el periódico con desdén. Alejandro respiró hondo. Era el momento, el instante en el que debía abrirse y ser auténtico. La reverberación de su decisión llenó el aire. Se obligó a mirar a los ojos a su padre y, tras un silencio eterno, pronunció sus primeras palabras: «Papá, tengo que hablarte de Sofía». Aquella declaración fue una chispa en una sala cargada de tensión. La conversación que se desató pondría a prueba no solo su valentía, sino la esencia misma de su ser. No sabía lo que vendría, pero en su interior, una voz resonaba con claridad: estaba listo para liberar su verdad, sin importar el costo. En medio de la inminente confrontación, una idea inquietante surgió en su mente. ¿Acaso el verdadero desafío no sería solo enfrentar a su familia, sino también liberarse a sí mismo de las cadenas que lo habían mantenido cautivo todo este tiempo? Era la hora de arriesgarlo todo por lo que amaba. El eco de sus propias palabras aún vibraba en el aire, y sintió que el destino de ambos colgaba de un hilo. ¿Podría su amor ser lo suficientemente fuerte como para desmantelar los cimientos de su legado? Las sombras acechaban, y la respuesta se ocultaba tras el velo de la incertidumbre. La mirada de su padre, enmarcada por profundas arrugas de desdén y superioridad, se convirtió en un espejo donde Alejandro pudo observar sus propios miedos. Mientras las palabras resonaban en el aire como monstruos acechando su mente, la balanza de su vida se inclinaba entre la lealtad familiar y el amor irreprimible por Sofía. ¿Sofía? ¿La mujer que elegiste para manchar nuestro apellido? La voz de su padre era helada, y cada palabra era un golpe que lo hacía tambalear. Pero en lugar de sucumbir, la determinación de Alejandro creció. No se trata de manchar el apellido, papá. Se trata de defender a una persona que merece ser escuchada, no juzgada, replicó, sintiendo cómo la ira se encendía en su pecho. La tensión en la sala creció, convirtiéndose en una lucha por la verdad y la justicia. Su voz resonaba no solo para Sofía, sino también para él mismo. La respuesta de su padre fue un desprecio disfrazado de preocupación. Tú no sabes lo que hablas. Las decisiones en esta familia no son solo sobre emociones, sino sobre la honra y el legado. ¿De verdad crees que puedes cambiarlo todo por una mujer? La pregunta lo golpeó, sacudiendo su confianza. ¿Era esto un obstáculo o una oportunidad para redefinir su vida? Las expectativas nunca habían sido su elección, pero ahora, con cada rechazo, parecía que se alejaba más del camino que su corazón anhelaba. Humillado por su propia duda, Alejandro recordó su infancia, cuando había luchado por conseguir la aprobación de su padre. Se dio cuenta de cuántas veces había sacrificado sus deseos por el peso de un apellido. Esta vez no sería lo mismo. Quizás tú no entiendas, papá, pero este es mi futuro. Estoy eligiendo a Sofía, pronunció con una fuerza recién descubierta. A medida que sus palabras abandonaban sus labios, un torrente de emociones lo inundó. Había una liberación en ese acto de valentía.
La imagen de Sofía, llena de pasión y sueños, emergió en su mente, empujándolo a seguir adelante. Su madre, que había permanecido al margen del intercambio, decidió intervenir. «Ay, Alejandro. Piensa bien en lo que estás haciendo. Esta familia ha trabajado durante generaciones por su prestigio. No puede simplemente deshacerse de eso». Pero él ya estaba más allá de la necesidad de aprobación. Se sentía más fuerte frente a sus padres, una chispa de rabia se encendía por la injusticia que suponía el sacrificio de su amor. Siempre me han enseñado que la familia es lo más importante. Pero entiendo que mi felicidad debe tener valor en este juego, dijo, sin poder contener el temblor en su voz. Las palabras eran un grito interno para liberarse de las cadenas y enfrentarse a la verdad oculta. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro podía percibir la mezcla de sorpresa y preocupación en los rostros de sus padres. Había empezado a desafiar una narrativa que había dictado cada paso de su vida. La confrontación se extendía, y con ella la necesidad de tomar una decisión que moldeara su futuro. De repente, una revelación lo abrumó. En ese momento, no solo estaba decidiendo sobre Sofía, estaba reevaluando su propio valor y propósito. La mirada que su padre le dirigía ahora era extraña, casi como si viera una versión desconocida de su hijo. Despertó un deseo profundo de ser el arquitecto de su destino. No me pidas que elija la lealtad a un legado que no representa quién soy. Ya he ignorado la voz de mi corazón demasiado tiempo, concluyó, sintiendo la adrenalina subir por su cuerpo. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero en su interior había una calma. La batalla que libraba no solo era por Sofía, sino por su autenticidad. Sin embargo, mientras su padre lo observaba, Alejandro se dio cuenta de que un paso adelante implicaría varios retrocesos. La historia de su familia era compleja, y desafiarla significaba arriesgar todo lo que había conocido. En ese instante crucial, impulsado por la determinación, enfrentó a su padre una última vez, dispuesto a aceptar cualquier consecuencia. «Papá, estoy aquí por lo que es correcto. Está en tu mano decidir si estás dispuesto a entenderme». El silencio quedó suspendido entre ellos, y Alejandro respiró profundamente, rumiando sobre lo que vendría. Su amor por Sofía ahora era un símbolo de su lucha personal, y con ello, la presión del futuro que se asomaba. ¿Podría su valentía restaurar la confianza en su mundo? Mientras la conversación alcanzaba su clímax, una pulsación de ansiedad invadió su pecho. En esta línea divisoria, Alejandro entendió que el verdadero enfrentamiento no era con su familia, sino con sus propios miedos. La puerta se abrió, revelando más que los rostros familiares, mostraba lo desconocido. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que podría haber imaginado. ¿Podría sostenerse firme en su decisión, sin saber cuántas sombras del pasado aún lo acechaban? La noche se tornaba inseparable de su destino, y cada latido se convertía en un paso hacia lo que le aguardaba. Alejandro sintió como si el aire se espesaría a su alrededor mientras se preparaba para la lluvia de reproches que seguirían. La puerta, que había quedado un instante abierta, se cerró de golpe. La oscuridad externa parecía arrastrar consigo la luz de sus convicciones. El peso de su decisión se hacía más denso con cada segundo que pasaba. Su mirada atravesó la sala, buscando en sus padres un asomo de comprensión, una chispa de apoyo que quizás nunca llegaría. La historia familiar era un legado construido sobre cimientos de silencio y represión, y él, al decididamente elegir a Sofía, se desmarcaba de esa tradición. En ese instante, su mente se llenó de imágenes de su vida. Recuerdos de momentos fugaces, sonrisas, aventuras y la visceral tristeza que lo envolvía al sentir que su propio lunes se convertía en un mosaico de expectativas ajenas. La lucha constante entre el deseo de pertenecer y el anhelo de ser auténtico se tornó abrumadora. Podría perderlos a ellos, podría perderlo todo, se dijo, sintiendo nuevamente la angustia de la incertidumbre. No obstante, se dio cuenta de que ese era el precio a pagar por la libertad de ser él mismo. La conciencia de que su vida había estado atada a una narrativa que no le pertenecía comenzó a transformarse en motivación. Definitivamente, estaba cansado de ser un actor en la obra de otros. Se vio a sí mismo como el director de su propio destino, y esa visualización encendió un fuego en su interior. Las palabras de su padre retumbaron en su mente, sobre la honra y el legado.
Dedicarse a vivir una vida basada en el legado de una familia no era realmente vivir. Era una existencia condicionada. ¿Y si no estoy aquí para hacer lo que todos esperan? Murmuró para sí mismo, sosteniendo firmemente la idea de que su camino era único y que debía tomar decisiones alineadas con su esencia. No se trataba de egoísmo, era autoconocimiento. Mientras su padre respiraba pesadamente, como un volcán a punto de erupcionar, empezó a planear su siguiente paso. La idea de perder el apoyo familiar era aterradora, pero el amor por Sofía eclipsó esos temores. Tenía que encontrar una forma de generar un cambio que demostrara que su amor no era un lastre, sino una ancla que le proporcionaba estabilidad. Finalmente, tomó aire profundamente. Fue un momento de quiebre. No puedo seguir siendo este hombre que solo reacciona a lo que otros esperan. Es mi vida, pensó, y se sintió más libre que nunca. Se dio cuenta de que debía ir más allá de la confrontación con sus padres, debía establecer un puente con Sofía y juntos forjar un camino que los uniera en lugar de separarlos. Con esta convicción renovada, decidió que el siguiente paso sería comunicarle a Sofía lo que había vivido en ese tenso diálogo. Tenía que compartirle su valentía, la determinación de luchar por lo que sentía más allá de las cadenas familiares. Saber que había una causa en la que podían unirse les otorgaría el poder necesario para tomar decisiones audaces, sin miedo a las consecuencias, pero en ese instante, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aún había algo más que lo esperaba. Este no era solo un viaje personal, existían fuerzas externas que amenazaban con desenmascarar su amor. La economía de su familia, las conexiones, los negocios familiares, habían movimientos que ni siquiera podía prever. La batalla no solo se libraba entre paredes familiares, sino también en los frágiles ecos de una sociedad que no perdonaba. Mientras abandonaba su hogar familiar, con la mente llena de planes y de la necesidad de ser proactivo, comprendió que las respuestas no serían fáciles de hallar. Dentro de él, una vez más, surgía el asombro por lo desconocido. De repente, una llamada de Sofía interrumpió su tren de pensamientos. Alejandro, necesito hablar contigo. No sé cómo, pero siento que algo está cambiando. La voz de Sofía era una mezcla de urgencia y esperanza, y la llamada era la señal que había estado esperando. Alejandro sintió como su corazón aceleraba. ¿Cuál era este cambio? Pensó, intuyendo que lo que se avecinaba podría ser mucho más profundo. Su camino hacia la autenticidad podría verse amenazado de nuevo, pero nunca se alejaría de honrar el amor que había decidido elegir. El futuro era incierto, y la tormenta se aproximaba. Mientras apretaba el teléfono, una resolución creció en su pecho, estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino, porque había decidido que su historia no sería contada por otros. Era su vida, y la escribiría en colaboración con Sofía, o nadie más. El eco de su voz resonaba en su interior. ¿Qué significa realmente luchar por el amor? La respuesta, aún sin voz, lo llevaba hacia el nuevo giro que tomaba su vida. Aunque la noche ya había llegado, la historia apenas comenzaba. Alejandro se sentó en el borde de la silla frente al teléfono, la intensidad del momento lo envolvía como una niebla densa. La urgencia en la voz de Sofía lo impulsaba hacia adelante, despertando un torrente de emociones que no podía ignorar. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad se entrelazaba con la determinación. Entendía que ese cambio que ambos sentían podría ser el catalizador que su amor necesitaba para florecer, pero también sabía que debía ser cuidadoso. Sofía, ¿qué está pasando? ¿Por qué hablas así? Preguntó, su voz temblando con la mezcla de esperanza y temor. La incertidumbre lo asaltaba, y él se vio atrapado entre el deseo de proteger a Sofía y la necesidad de ser más fuerte para ambos. La respuesta que escuchó de Sofía lo sorprendió. He estado pensando en lo que hablamos. Ya no puedo seguir viviendo con miedo, ni ocultando lo que siento. Esta mañana, escuché una conversación en la oficina de mi padre. Parece que hay planes que nos involucran a los dos, y no son buenos. No sé qué hacer, Alejandro. Un nudo se formó en el estómago de Alejandro. La revelación de Sofía era más que un aviso, era un grito de alerta sobre los peligros que acechaban su relación. ¿Planes? ¿Qué tipo de planes? Inquirió, sintiendo que cada palabra aumentaba la ansiedad que ya lo dominaba.
Parece que tu familia está considerando un acuerdo de negocios que podría afectar a las personas que trabajan aquí, y eso incluye a mí. Quieren que las cosas se mantengan como están, sin cambios. No les interesa el amor, solo el control, respondió ella, su voz resonando con una firmeza que sorprendió a Alejandro. De pronto, la lucha que había comenzado como un deseo de ser auténtico se convertía en una batalla más compleja. Alejandro comprendió que tenía que actuar, y rápido. Era el momento de establecer su propia narrativa. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Sofía, pero era fundamental entender el contexto que se precipitaba sobre ellos. Tenía que defender no solo su amor, sino la libertad de decisión que ambos merecían. Se levantó de la silla, recorriendo la habitación, sintiendo como el espacio se cerraba a su alrededor. Sofía, tenemos que reunirnos. Tengo que evaluar la situación y ver cómo podemos enfrentar esto juntos. No me haré a un lado ni permitiré que nos separen, declaró con un fuego renovado en su interior. La voz de su padre resonaba en su mente, recordándole la importancia de mantener la honra, pero la definición de honra había cambiado para él. Ahora se trataba de ser leal a sí mismo y a Sofía. De acuerdo, te espero en nuestra plaza habitual a las 6, respondió ella, su tono transmitiendo tanto preocupación como un destello de esperanza. La llamada concluyó, y Alejandro exhaló profundamente. La intuición que había sentido tanto tiempo atrás se transformaba en una realidad palpable. Sabía que debía descubrir su fortaleza interior de maneras que jamás había imaginado. Se quedó inmóvil, pensando en cómo cada decisión, cada paso, lo acercaría a lo que realmente deseaba. El camino no se vislumbraba sencillo. Se preguntó si tendría el valor para enfrentar a su familia en este nuevo contexto, una confrontación que podría desatar una tormenta aún mayor. La idea de un acuerdo que pudiera perjudicar a Sofía lo llevó a repensar su lealtad hacia su familia. Quería ser el héroe de su propia historia, pero sentía que debía batallar en diversos frentes. Mientras comenzaba a trazar un plan en su mente, un sentimiento de empoderamiento le invadió. La vida que había llevado hasta ahora ya no lo definía. Era un guerrero en busca de su verdad. Si había algo que había aprendido en la confrontación anterior con sus padres, era que se debía continuar luchando, sin importar lo que esto pudiera costarle. Con una determinación renovada, tomó la decisión de no solo hacer frente a su familia, sino también buscar la manera de proteger a Sofía del inminente peligro. Estaba listo para convertirse en la voz que, hasta ese momento, había permanecido. En silencio, la lluvia comenzó a caer afuera, golpeando los cristales con fuerza, y Alejandro sintió que cada gota era un recordatorio de su libertad inminente. Con Sofía a su lado, sabría que podía enfrentar cualquier tempestad. Sin embargo, había una pregunta que aún lo asediaba: ¿sería suficiente? A medida que la noche se sumía en la oscuridad, Alejandro se preparó para un giro que no había anticipado. La búsqueda de su verdad y la defensa de su amor lo convertirían en un protagonista en una historia que aún estaba por escribirse, con cada palabra y decisión amplificando la intensidad del conflicto que estaba por venir. ¿Tendría el poder para desafiar las expectativas y reenfocar el legado familiar, o caería en la trampa de una tradición inquebrantable? La respuesta podría determinar no solo su destino, sino también el de la mujer que amaba. La tarde se arrastraba, pesada y cargada de significados ocultos. Alejandro miraba por la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal, pero su mente estaba lejos de ese paisaje gris. Cada pequeño movimiento del agua le recordaba el paso del tiempo y la urgencia que lo apremiaba. Tenía que actuar, y actuar pronto. Mientras se vestía, empezó a planificar su encuentro con Sofía. Necesitaba ser claro, directo y, sobre todo, firme. El amor que sentían el uno por el otro no debía ser una moneda de cambio en la mesa de negociaciones de su familia. No podía permitir que el miedo a la desaprobación o al escándalo le frenara. La vida que había llevado, restringida por las expectativas familiares, ya no era suficiente. Comenzaba a ver las flechas de su propio destino y estaba decidido a tomar el control. Cuando llegó el momento de salir, la adrenalina seguía fluyendo por su cuerpo. La distancia hacia el parque parecía interminable, cada paso un recordatorio del abismo que se estaba formando entre su vida actual y la que deseaba construir junto a Sofía.
En su mente, la imagen de ella se tornaba más nítida, su risa, la forma en que sus ojos brillaban al compartir una broma, los momentos en que simplemente se quedaban en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Al llegar, Alejandro la encontró sentada en el banco habitual, su expresión de preocupación significando lo que ambos ya sabían. Ella tenía su propia lucha, una que apenas comenzaba a entrelazarse con la suya. Se sentó a su lado, buscando el contacto visual que siempre les había dado fuerzas. Sofía, comenzó, su voz más suave de lo que pretendía, tenemos que dejar las cosas claras. Lo que escuchaste en la oficina sobre mi familia es verdad. No sé la magnitud de lo que están planeando, pero estoy decidido a enfrentarlos contigo a mi lado. Con una mezcla de alivio y miedo, Sofía lo miró. ¿Y si no lo logras? ¿Y si tu familia logra su propósito y nos ve como un obstáculo? Un silencio pesado se intercaló entre las palabras. Alejandro sintió la presión. Esa posibilidad lo aterrorizaba, pero no podía permitirse ceder al pánico. No se trata solo de nosotros, Sofía. Se trata de todas las personas que podrían salir perjudicadas por decisiones egoístas. No estoy dispuesto a quedarme callado mientras otros son aplastados. Te necesito a ti, pero también necesito ser el hombre que puede actuar. Las palabras de Alejandro resonaron más allá de su propia comprensión. Era en ese momento que comprendió que no solo luchaba por su amor, sino también por su propia identidad. Había pasado demasiado tiempo en la sombra de su familia, y era hora de que saliera a la luz. La lucha no se limitaba al amor, era también una forja de su carácter, la reivindicación de su propia voz, con firmeza, ajeno al temor que lo había mantenido cautivo. Alejandro miró a Sofía. A partir de ahora, cada paso que demos será hacia la verdad. No solo sobre lo que sentimos, sino sobre lo que queremos construir. Una vida donde no se nos quite el derecho a decidir sobre nuestro futuro. Mientras Sofía sentía, una chispa de determinación atravesó sus ojos. Ambos se sintieron más fuertes juntos, como un equipo, listos para escribir su propia historia. Pensaron en reunir pruebas, en hablar con aliados que también pudieran estar en riesgo por el acuerdo inminente. Era un plan arriesgado, pero era lo que necesitaban para tomar el control de sus vidas. En ese instante, la lluvia cesó, dejando paso a un cielo más claro. Alejandro sintió que la tormenta no solo había sido externa, la verdadera tempestad estaba dentro de ellos. Pero ahora estaban listos para enfrentarlas. La fuerza que habían atraído mutua e inquebrantablemente se convertiría en su armadura. Sin embargo, una pregunta permanecía en el aire helado: ¿quién se alzaría para desmantelar el sistema que había subyugado a tantos? Y a medida que se levantaban, la inquietud creció en su pecho. La batalla que estaban por librar no solo determinaría su amor, sino el rechazo a un legado que les había sido impuesto. Justo cuando pensaban que tenían el control, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, desdibujando la línea entre la esperanza y el temor. Era el momento de descubrir que aliados traicionarían y que enemigos estaban más cerca de lo que imaginaban. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar no solo a su familia, sino a lo que ello representaba en su lucha por libertad y amor? La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, luces y sombras proyectando un juego en las paredes del departamento de Alejandro. Se despertó con el eco de sus propios pensamientos en la mente. La conversación con Sofía la noche anterior seguía resonando, cada palabra recobraba vida en las horas que se deslizaban lentamente. El mensaje que había recibido, cuyas implicaciones todavía digería, no le dejaba en paz. Tenía que abordar esto de inmediato. Se levantó de la cama con resolución, un nuevo propósito en su interior. Sabía que no podía actuar con impulsos. Debía ser estratégico. Su mente se llenó de posibles escenarios, de movimientos previos antes de un ataque directo. El primer paso sería establecer un diálogo con sus aliados, aquellos que, como él, se veían arrastrados hacia un futuro incierto por las decisiones de su familia. Tras el desayuno, armó un plan mental, 3 llamadas a contactos clave en su círculo, cada uno con diferente grado de influencia sobre la situación. El primer era Javier, un amigo de la infancia que trabajaba en el mismo sector y cuya ética laboral siempre le había parecido admirable. Llamó y, al escuchar la voz de Javier, la tensión se disipó ligeramente.
Javi, necesito tu opinión sobre algo serio, comenzó Alejandro, conscientemente evitando soltar toda la información de una vez. Su estrategia era armar un rompecabezas donde el primero a encajar era el amigo en lugar de un cartel de advertencia. Javier escuchaba atentamente mientras Alejandro compartía solo los detalles que creía le darían contexto sin una exposición total del problema. Es complicado, hermano. Si hay alguna prueba de lo que están haciendo, debemos actuar, respondió Javier, infundiendo fe en la determinación de Alejandro. Pero ten cuidado, no todos los que parecen aliados lo son. Cabeza en alto y voz firme, Alejandro tomó esa advertencia como un mantra. En sus siguientes llamadas, la misma cautela se reflejó. Conversó con Laura, una diseñadora de contratos, y Miguel, un viejo compañero de la universidad. Cada uno aportó información útil sobre las estrictas leyes corporativas que podrían jugar a su favor, así como posibles formas de movilizarse sin ser atacados por los que ocupaban posiciones de poder en su familia. Alejandro se sentía más capacitado con cada conversación. Reconoció que había una fuerza en la comunidad cercana que había descuidado hasta ahora, pues siempre había creído que cargar con sus luchas solo era peso suyo. Pero ahora, en un giro notable, se daba cuenta de cuánta fuerza podía obtener de otros. A lo largo de las llamadas, fue revelando un poco más de la verdad. De hecho, al final del día, el peso se compartía sin las ataduras de culpa o miedo a la traición. Sin embargo, la crisis de confianza volvió a asomarse cuando se topó con el nombre de un antiguo empleado de su padre que había resonado en la conversación con Sofía. Martín, un hombre con el que Alejandro había tenido una relación amistosa, era conocido por su lealtad hacia la familia. Enfrentarlo podría significar romper con relaciones antiguas, pero la verdad ya no podía esperar más. La revelación de este hombre traía consigo un dilema moral al que Alejandro debía hacer frente. Se acercaba un momento crucial, y mientras revisaba la información que había recopilado, la sede de su familia parecía más amenazante que nunca. Necesitaba prepararse para la próxima fase de su lucha. Su propia identidad dependería de las decisiones que estaba a punto de tomar. Cada paso importaba, y la línea entre amistad y traición se tornaba cada vez más difusa. En ese instante, decidió que iba a buscar a Martín. Había llegado el momento de enfrentar esa sombra que había estado acechando en las decisiones familiares. Con un nudo en la garganta, marcó el número. ¿Estaba listo para desentrañar la verdad, sin importar el costo? Vería por fin la manera en que la lealtad y la traición podían entrelazarse en su vida personal. El teléfono sonó, resonando en el silencio de su departamento. Mientras una voz familiar respondía al otro lado, Alejandro sintió que el futuro estaba a punto de revelarse de una manera que nunca había imaginado. Justo cuando pensó que todo estaba alineado, una inquietante sensación de incertidumbre lo invadió. ¿Sería capaz de afrontar las consecuencias de abrir esa puerta? Apenas escuchó la voz de Martín, la tensión se palpó en el aire. ¿Alejandro? ¿Qué tal?, preguntó el antiguo empleado, un tono casual que contrastaba con la seriedad del momento. Alejandro se tomó un segundo antes de responder, su mente luchando entre las dudas y la determinación. Hola, Martín. Quería hablar contigo sobre algo importante, comenzó, tratando de mantener la voz firme, aunque la vulnerabilidad comenzó a emerger. ¿Qué significaría realmente esta conversación para ellos? Martín lo invitó a su oficina, un pequeño espacio que aún conservaba el aire nostálgico del trabajo en familia. Mientras caminaba, el sudor le recorría la frente, y cada paso se sentía como un eco que resonaba en su conciencia. La puerta se cerró tras él con un clic que sonó como un golpe de tambor. ¿Qué sucede?, preguntó Martín, frunciendo el ceño. Alejandro lo miró, buscando las palabras adecuadas. El dilema entre la verdad y la relación era palpable. Entonces, respiró hondo y se lanzó, exponiendo la inquietud que lo había atormentado. He escuchado cosas sobre la gestión de la empresa, cosas que no encajan con lo que debería ser, y tú estás muy cerca de eso. La reacción en el rostro de Martín fue instantánea, un parpadeo de sorpresa seguido de una cautela que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. No estoy seguro de a qué te refieres. Sabes que siempre hemos funcionado de manera ética, contestó evasivo.
La tensión en su voz le indicó a Alejandro que Martín sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Yo solo quiero la verdad, insistió Alejandro, decidido a no dejarse llevar por el miedo. Las cartas estaban sobre la mesa. Si tu lealtad está realmente con la familia, tendrás que demostrarlo, agregó, dejando caer la balanza del conflicto sobre el antiguo empleado, un peso que ahora parecía insoportable. Martín se cruzó de brazos, su mirada analizadora ahora fría. No es tan simple, Alejandro. Sabes la historia de nuestra familia, de todas las decisiones difíciles que tenemos que tomar. Las palabras de Martín resonaron con un eco de resignación y, en un instante, Alejandro vislumbró la complejidad moral en la que ambos estaban atrapados. El diálogo se tornó en un tira y afloja emocional. Alejandro sentía que su ambición lo empujaba a profundizar más en la conversación, mientras que la lealtad de Martín lo retenía en un área de conflicto. Pero al mismo tiempo, Martín comenzaba a vislumbrar el fuego en la entrega de Alejandro, su deseo de romper con las cadenas invisibles que habían mantenido oculta la verdad. Si hay algo que necesitas saber, será mejor que lo digas ahora. Las circunstancias están cambiando, dijo Martín finalmente, rompiendo el silencio que parecía haberse instaurado entre ellos. Era una invitación velada, un rayo de esperanza en un mar de incertidumbre. Alejandro supo que ya no podía retroceder, cada palabra ahora sería decisiva. Con una mezcla de temor y resolución, Alejandro comenzó a desentrañar el hilo de engaños que había tejido su familia. Los ojos de Martín se abrieron, y su expresión cambió, un indicativo claro de que la conversación había tomado un rumbo inesperado para ambos. Esto es más complicado de lo que parece, dijo Martín, con un tono que contenía una advertencia. La inquietud pulsaba en el aire, y Alejandro se sintió a la orilla de un precipicio, dispuesto a dar un salto hacia lo desconocido. Sin embargo, una duda persistía, como un espectro en su mente. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Podría confiar en la integridad de Martín y abrir esa puerta tan pesada? Mientras la conversación avanzaba hacia un punto crítico, Alejandro se dio cuenta de que la historia familiar estaba mucho más enredada de lo que había imaginado. Las sombras que se cernían sobre su hogar no solo afectaban a su familia, sino que también amenazaban la vida de aquellos que los rodeaban. Y justo cuando la verdad comenzaba a emerger, Alejandro sintió un cambio en la dinámica. La lealtad se tambaleaba, y lo que había sido una conversación privada podía convertirse en un enfrentamiento con consecuencias impredecibles. Martín parpadeó, su expresión ahora cargada de la misma inquietud que sentía Alejandro. Si quieres saber la verdad, tendrás que estar preparado para enfrentarte a lo que venga, murmuró. Las palabras lo golpearon con fuerza. Alejandro sintió que una nueva capa de su identidad estaba a punto de ser revelada, pero el costo podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Con el nerviosismo en su pecho, se preparó para lo que estaba por descubrir. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar el mundo que había estado evitando? ¿Podría la verdad liberarlo o encadenarlo de una vez por todas? La próxima revelación lo acechaba, y la próxima decisión podría ser la más significativa de todas. Alejandro sintió que el aire dentro de la oficina se tornaba más denso con cada segundo que pasaba. Era como si cada instante le acercara más al abismo de su propia historia, una que había estado ignorando por demasiado tiempo. Mientras su mente devoraba la posibilidad de lo que podría descubrir, la imagen de su familia, a la que había pensado proteger, se desdibujaba en la nebulosa de su angustia. «Estás hablando de tu familia, de lo que has conocido toda tu vida», le dijo Martín, como si leyera sus pensamientos, y lo que Alejandro percibió como un reproche se volvió un desafío. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por esta verdad, Alejandro? La pregunta quedó flotando, provocativa, taladrando el remolino de emociones que lo embargaba. ¿Qué significaba realmente la lealtad en su familia? ¿Era posible que en su búsqueda de la verdad estuviera traicionando a quienes amaba? Esa pregunta lo sacudía, y aunque sabía que debía enfrentarla, la duda era un peso cada vez más difícil de soportar. Con un impulso que le atravesaba el pecho, Alejandro asumió su papel. Estoy aquí para encontrar un camino, Martín, no solo por mí, sino por todos quienes me rodean. Si hay algo oscuro en esta empresa, si hay decisiones que se han tomado a espaldas de todos, entonces necesito saberlo.
Su voz resonó con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. Martín asintió lentamente, como quien se prepara para un sollozo después de años de guardar silencio. Hay cosas que no comprendes. Esta empresa ha sido nuestro legado, pero también hay secretos que han protegido a la familia de la ruina. La verdad puede ser dolorosa, y lo que tú crees que se ha hecho mal, puede que en realidad haya sido necesario. Sudor frío le bajó por la espalda mientras consideraba las palabras de Martín. ¿Era posible que la verdad que buscaba no fuera un camino recto, sino una senda llena de trampas? La búsqueda de lo que era ético y lo que era necesario podía arrastrarlo a una moralidad gris. Y su mente, ahora llena de imágenes de familiares luchando por lo que es justo, lo atormentaba. Sin embargo, en ese instante de confusión, se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba tomando el control de su destino. El deseo de descubrir la verdad estaba provocándole una transformación. En lugar de ser solo el hijo de la fortuna, se estaba convirtiendo en un hombre con voz y poder de acción. Tomó una decisión. Voy a asumir la responsabilidad, Martín. Quiero que me muestres la realidad. Cuanto más tarde lo sepa, más difícil será avanzar. Con cada palabra que pronunciaba, comprendía que estaba desprendiéndose de una carga que había llevado por años. Tal vez lo que necesitaba no era solo la verdad, sino también la valentía para enfrentarse a ella. Martín respiró hondo, como si lo que se avecinaba pudiera cambiar no solo la dinámica de su relación, sino también el rumbo de la empresa. Está bien, Alejandro. Si decides esto, serás parte de la historia, y no siempre será gloriosa. Puede que te arrepientas. Alejandro sintió que la decisión lo empoderaba, mientras una mezcla de nervios y determinación inundaba su ser. No me importa. Es mi decisión, y estoy listo para las consecuencias. Martín lo miró con una nueva apreciación, como si viera en él una versión renovada de sí mismo. De acuerdo, comencemos. Te mostraré lo que la lealtad a la familia realmente significa. Sus manos se movieron rápidamente hacia un archivo en su escritorio, sacando documentos que harían que el mundo de Alejandro llorara si lo que descubriera era verdad. En ese instante, la dificultad de lo que estaba por venir se hizo evidente. Se dio cuenta de que, al desenterrar secretos, también podría desenterrar dolor. Pero había un fuego en su interior que no podía negar, un deseo inquebrantable de saber la verdad, sea esta cual sea. Mientras Martín comenzaba a revelar los documentos, Alejandro sintió el peso del destino en sus hombros. Eran pasos hacia un futuro incierto, pero finalmente se sentía parte activa de su propia narrativa. Y apenas comenzaba a desvelar la historia que había estado escondida por tanto tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera absorber la magnitud de lo que significaba, Martín levantó una ceja, su expresión sombría. Pero hay algo más que debes tener en cuenta. A veces, el verdadero enemigo no es lo que está afuera, sino lo que acecha dentro. Los ojos de Alejandro se abrieron con cada palabra, una nueva capa del conflicto emergiendo con ominosa urgencia. ¿Qué podría ser más inquietante que la verdad que ya lo perseguía? La luz del amanecer bañaba de tonos dorados la habitación de Alejandro mientras se preparaba para un nuevo día. La conversación con Martín había dejado una huella profunda en su mente. El peso de la revelación que se avecinaba lo impulsaba a actuar, ya no solo por su amor por Sofía, sino por la justicia que ambos merecían. Decidido, se enfundó una vestimenta que reflejaba no solo su estatus, sino la nueva identidad que empezaba a forjarse en él, la de un hombre que no tenía miedo de confrontar su verdad, sin importar cuán perturbadora fuera. La urgencia meticulosa que había cultivado en los últimos días había germinado una chispa de determinación inquebrantable. Había llegado el momento de actuar contra las injusticias económicas y los secretos familiares que acechaban en su vida. Hoy, no solo defendería a Sofía, sino que también reclamaría su propio poder y voz. La imagen de ella, su risa y luz vivaz, lo impulsaba hacia adelante, recordándole que el amor verdadero demandaba no solo sacrificio, sino también valentía. Al llegar a la oficina de su padre, sintió como la tensión se acumulaba en su pecho. Sin embargo, estaba preparado. No sería un espectador más en la casa que le había impuesto la etiqueta de heredero. La voz de su padre resonaba como un eco en su mente, pero esta vez, Alejandro tenía la intención de silenciar ese eco con proclamaciones de autenticidad. Papá,
Tengo que hablar contigo sobre los recientes acontecimientos en la empresa, dijo Alejandro, asentándose firme frente a su padre en su oficina decorada con elogios a la tradición familiar, un mundo que ya no se sentía como su hogar. ¿A qué te refieres?, replicó su padre, su mirada implacable indicaba que solo la obediencia era aceptable en su mundo. Pero Alejandro no se iba a dejar intimidar. Lo que he escuchado, las decisiones que se están tomando sin considerar a las personas que realmente trabajan en la empresa. No puedo quedarme en silencio, proclamó, sintiendo cómo las palabras emergían de su ser con una fuerza nueva. La sorpresa en la expresión de su padre fue casi palpable, pero se transformó rápidamente en desdén. El negocio es complejo, Alejandro. Estás demasiado influenciado por tus sentimientos. Light, que hay cosas más importantes que la compasión en el mundo empresarial. Con todo el respeto que mereces, creo que te has olvidado de que detrás de cada decisión hay personas. No puedo ser parte de esto si tu visión es prescindir de la humanidad y los derechos de nuestros colaboradores. Estoy dispuesto a luchar por ello, incluso si eso significa alejarme de la familia. Aquellas palabras colisionaron con la dureza de su legado familiar, provocando una explosión de emociones instaladas por años. Alejandro sintió cómo la atmósfera se cargaba de confrontación. La lucha por su identidad se manifestaba en cada sílaba pronunciada. No estaba simplemente defendiendo a Sofía, se estaba defendiendo a sí mismo. ¿Y qué pasa con la historia de nuestra familia? El tono de su padre se tornó helado, pero Alejandro se mantuvo firme. Es solo eso, historia. No quiero ser un prisionero de la gloria pasada. Quiero un futuro en el que seamos dignos de los valores por los que luchamos, donde la justicia sea nuestra guía, proclamó, con una certeza que resonaba más allá de la resistencia de su padre. La breve pausa que siguió fue explosiva. En ese segundo, Alejandro percibió cuánto había cambiado. No solo se enfrentaba a su padre, se enfrentaba a la tradición, al deber y a cada expectativa que había estado oprimiéndolo. Si decides seguir este camino, entonces lo harás sin el apoyo de este apellido. Considera lo que estás dispuesto a sacrificar, amenazó su padre, pero en la mirada de Alejandro solo había fuego. Lo que estoy dispuesto a sacrificar es un futuro que ya no me representa. Estoy listo para asumir el costo, se atrevió a decir, sintiendo la liberación en cada palabra. En ese instante, Alejandro supo que había alcanzado un nuevo nivel de confianza. A pesar de la frustración en los ojos de su padre, había un cambio en el ambiente. La opresión pesada comenzaba a desvanecerse, y en su lugar, Alejandro se sentía finalmente libre para ser él mismo. Aceptaba que lo que había estado construyendo no solo era su camino, sino también una oportunidad de redefinir el legado de su propia familia. La salida de la oficina se sintió como un nuevo comienzo. La determinación lo consumía, y el acto de enfrentar a su padre le había permitido descubrir su verdadera vocación, convertirse en defensor de la justicia y una voz para los que no la tenían. Cada paso que daba lo acercaba a Sofía, a quien había prometido luchar por un futuro donde fueran dueños de su amor y destinos. Al llegar a su encuentro, el corazón acelerado de Alejandro latía con confianza. Sofía estaba sentada en su banco habitual, y cuando levantó la mirada hacia él, la esperanza brilló en sus ojos. ¿Te encuentras bien?, preguntó con preocupación, pero él asintió. Hoy no solo lucho por nosotros, sino por todos los que se ven afectados. No puedo permitir que el miedo nos detenga, respondió, su voz plena de convicción. Juntos, comenzaron a trazar el futuro que anhelaban. Sin importar lo tan oscura que pudiera resultar la situación, en su amor había una luz que iluminaba cada camino. La lucha comenzaba a moldear no solo su relación, sino también sus vidas y la identidad que habían decidido abrazar. Estaban dispuestos a enfrentarse no solo a la familia de Alejandro, sino a las dinámicas del poder que habían ahogado sus voces. Con cada paso que daban, demostraban que la valentía y la verdad podían desmantelar cualquier legado que amenazara su amor. Así, Alejandro y Sofía se prepararon, listos para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Juntos, como protagonistas de su propia historia, ya no había vuelta atrás. Su amor había sido la catalyst de su transformación, y ahora estaban listos para cambiar el rumbo de su vida en una búsqueda por la justicia.
El eco de sus decisiones resonaría a lo largo de su vida, y la promesa de un futuro brillante y auténtico ya no era un sueño, sino una realidad en gestación. La decisión estaba tomada, y juntos, estarían listos para enfrentar lo que viniera, porque el amor genuino siempre encuentra el camino hacia la verdad. Alejandro y Sofía comprendieron que la lucha valdría cada sacrificio, en un mundo donde el amor podía ser tanto el refugio, como la fuerza necesaria para cambiar el destino. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de relatos como este. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos escuchar sus voces. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.